primero, agradecer a todos ustedes, miembros de CISOBIS que están en esta presentación. A continuación vamos a hacer el webinar de Gobierno Cloud y la ciberseguridad, dos habilitadores estratégicos de la transformación digital. El día de hoy me ha tocado ser moderador de esta ponencia. Nos está acompañando como ponente Nicanor Sachaguamán Martínez. Él es director de membresía del Cloud Security Alliance Perú y actualmente se desempeña como subgerente de gobierno y estrategia de arquitectura de TI en el BCP. Eh, una breve descripción: él es un ejecutivo senior especializado en temas de gobierno, riesgo y cumplimiento de TI. Adicionalmente cuenta con un máster en seguridad de la información empresarial, otorgado por la Universidad de Barcelona. Y bueno, cuenta con diferentes certificaciones tales como SPD, CISEM, ITIL, Foundation, COVID. Tiene también CBRITP, CBRM, CBCP, que es un tema de continuidad, IRCA 27001, y bueno, todas una serie más. Ha logrado experiencia en gobierno y estrategia de arquitectura de TI, arquitectura cloud, contingencia y recuperación de TI y todo lo que son temas de sistema de gestión de seguridad de la información. También ha estado en el mundo de la auditoría de sistemas y la gestión de tecnologías en diferentes empresas del medio, ¿no? Entonces, Nicanor, nuevamente agradecerte por tenerte y por formar parte de esta ponencia, de esta ponencia ante la comunidad de CISOBIT. Desde ya te agradezco como representante de esta comunidad por el tiempo que nos estás brindando para compartir tus conocimientos, y sin más que decir, te doy pase para que puedas iniciar con esta presentación, ¿sí? Perfecto. Gracias, Rafael. Un gusto con todos, un gusto de compartir nuevamente con todos ISOBID y con todas las personas que les interesa este tema. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el gobierno cloud y la ciberseguridad. Yo he colocado este título dado que considero que el gobierno cloud y la ciberseguridad son uno de los principales habilitadores para la estrategia de transformación digital que están viviendo nuestras organizaciones actualmente. Quiero iniciar esta presentación con un mensaje muy interesante que he logrado encontrar en varias reuniones que he tenido, y es la siguiente. Pueden observar en mi pantalla o en la presentación. Las organizaciones actualmente se encuentran mayormente enfocadas en la implementación de la tecnología digital y no a la gestión y al gobierno de la transformación digital. Este mensaje, por ejemplo, quiere decir específicamente que las organizaciones mayormente se están enfocando en implementar tecnología digital, cosas que le den resultados directos a la organización. Sin embargo, muchos se están descuidando del gobierno y la gestión de la transformación digital. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en esta presentación. Voy a iniciar ahí. A ver, la agenda. Inicialmente vamos a ver lo que es transformación digital y el gobierno de TI, un poco de la parte de conceptualización para entendernos. Luego veremos la conceptualización del gobierno de TI y el gobierno cloud. Posteriormente estaremos viendo la relación del gobierno cloud y la ciberseguridad, ¿no? ¿En qué se relacionan estos dos grandes apalancadores de la transformación digital? Luego veremos un poco de riesgos de no contar con un gobierno cloud, porque a veces muchas personas o muchos ejecutivos piensan que el gobierno cloud es más que algo adicional, algo optativo, por decirlo. Sin embargo, no es así. Luego veremos guías de apoyo para generar el gobierno cloud. Luego el framework en sí del gobierno cloud que propongo, es una propuesta personal. Y por último, un par de ejemplos de cómo se aplicaría estos conceptos, ¿no? Ahí veremos un par de ejemplos para Azure y un ejemplo también para Office 365. Bien, creo que ya Rafael me ha presentado. Iniciamos. La transformación digital y el gobierno de TI. La transformación digital como tal consta de ciertas áreas foco. No voy a entrar a los detalles, solo quiero que se entienda de que esas áreas foco que se tiene como parte de la transformación digital, una de esas áreas incluye la gobernanza de las tecnologías. Específicamente, como pueden observar en el gráfico,
En el área foco de principios existe las respuestas a esos principios básicos que define la organización para la transformación digital, y como parte de esas respuestas a esos principios se genera o permite lograr la excelencia de la transformación y establecer un nuevo gobierno que facilite la transformación innovadora y minimice la burocracia. ¿Esto qué quiere decir? Que la gobernanza de tecnologías va a ser un apalancador más de la transformación digital y va a apoyar en el cumplimiento del área foco de principios básicos. Hay un libro que es el que muestro en la referencia, que es el que habla con mayor detalle sobre este apalancador más del gobierno digital, o mejor dicho, del gobierno de TI, que apoya a la transformación digital y que ahora ya se llama gobierno digital. Pues bien, si logramos ver que la transformación digital no solamente implica transformar personas, transformar procesos, sino también implica transformar tecnologías. Y eso incluye la transformación digital. Y como lo decía, en este gráfico indica que vamos a transformar personas, ¿no? Contribuyendo al óptimo, a una contribución óptima de los usuarios. En los procesos van a haber nuevas formas de hacer las cosas. En las tecnologías va a haber un aumento de productividad humana. La idea es automatizar lo máximo que se pueda. Y en el contenido o la información, pues van a haber información muy relevante, accesible, exacto, ¿no? Información completa que debemos contar dentro de la organización. En el caso de la tecnología, que es el punto que nos trae en esta reunión y la que tiene mayor preponderancia, pues existe la transformación tecnológica. Y esta transformación tecnológica la vivimos mucho más aquellas organizaciones que estamos enfocadas en la transformación digital, donde nuestro data center, que mayormente está en on-premise, pues se lleva a la nube, donde los silos de información, que mayormente tienen las organizaciones, pues se lleva a un flujo de datos abiertos, donde nuestras aplicaciones monolíticas se transforman en aplicaciones con inteligencia artificial, por ejemplo, o también con en Internet de las Cosas o con APIs. También el UX fragmentado se transforma en aplicaciones omnicanales. Omnicanales quiere decir que van a ir por diferentes canales como tal, pero también van a ser accesibles de manera responsiva, ¿no? en cualquier medio digital. Siguiendo con la transformación tecnológica, también va a cambiar, por ejemplo, las cosas como la inteligencia de negocios, cambia con inteligencia artificial, machine learning, data analytics. El negocio tradicional de ladrillo y cemento cambia por negocios digitales. La organización jerárquica, como muy bien las conocemos, pues se transforma por una organización en red. Y también lo simple y lo bimodal por lo trimodal. Mayormente esto se nota o es más notorio en las organizaciones cuando se tienen multicloud o se tienen aplicaciones totalmente híbridas entre on-premise, cloud y varios vendors cloud. Y el último, y creo que lo más preponderante para esta reunión específicamente, es el gobierno de TI. En las organizaciones tradicionales cambian a un gobierno de información y tecnología. ¿Y cuál es la diferencia en sí? En realidad, con la transformación digital vamos a tener un gobierno de información y además de tecnología, separando estos dos mundos, definiendo prácticas de gobernanza para la información y prácticas de gobernanza para la tecnología. COVID-2019 nos apalanca mucho este término y de alguna manera nos da esas buenas prácticas para generar gobernanza de TI. Parte de ello es la gobernanza de cloud y es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a conceptualizar el gobierno de TI y el gobierno cloud. ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cómo es que genera valor en el negocio el gobierno cloud? Para comenzar, el gobierno de tecnologías, tenemos que diferenciar el gobierno y gestión. Una diferencia entre gobierno y gestión es que el gobierno define quién toma las decisiones, no define qué
qué decisiones se van a tomar o cómo se van a tomar. Es importante esto, porque en muchos casos nos ha tocado vivir situaciones en las que pensamos que estamos haciendo gobernanza cuando en realidad estamos haciendo gestión. Un punto importante en el gobierno es que, por ejemplo, el equipo encargado de hacer gobernanza de tecnologías no desarrolla pilotos, no ejecuta laboratorios, por ejemplo. Define cosas, política, lineamientos, estándares, normas. ¿Ok? Y esto está basado en el Instituto de Gobernanza, el Instituto de Gobernanza de Tecnología, liderado por ISACA, que es una institución americana, muy conocida en el mundo por el mundo de la gobernanza de tecnología, seguridad, auditoría y demás. De alguna manera avala este concepto e indica básicamente que el gobierno corporativo, que tiene una organización, pues define ciertas prácticas de gobierno dentro del negocio. Esto baja hacia TI y genera un gobierno de tecnologías. Y el gobierno de tecnologías en sí debería generar un gobierno de la nube. Muchas organizaciones peruanas todavía no tenemos un gobierno de tecnologías y muy poco de un gobierno corporativo. Sin embargo, esto se está apalancando muchísimo en el sector gobierno y sobre todo en el sector privado, como mineras y empresas financieras, dado que están sumamente supervisadas y aquellas que tienen SOX o tienen COSO como parte de su control interno, permite generar una gobernanza efectiva de las tecnologías y en este caso de tecnologías disruptivas como el cloud. Es mucho más fácil y práctico que estas organizaciones se alineen a estos conceptos. Aquellas organizaciones que no tienen un marco de gobernanza corporativo o no sigan esas prácticas de COSO o SOX, les va a ser mucho más complicado el generar una gobernanza de cloud como tal. Sin embargo, no es imposible hacerlo. Considero que sí es factible hacerlo. Es más, tuve una visita hace algunos días en una organización donde no tenían ninguna práctica de gobernanza, pero sí querían generar el control a la nube que ellos habían adquirido. Entonces, lo que de alguna manera se genera aquí la necesidad dentro de TI, donde van a hacer el gobierno cloud. Sin embargo, con el tiempo, esto va a ir madurando y va a salir de TI posiblemente y podría ir al área de tal vez cumplimiento o al área de riesgos, o también podría generarse una nueva área como gobierno de tecnologías, como debería ser en realidad. Sin embargo, sí es factible hacerlo. Ya más adelante, en el modelo que voy a presentar, les comentaré cómo es que podemos generar esta gobernanza cloud. ¿Qué frameworks, acá antes que pase a la siguiente lámina, qué frameworks o qué marcos de gobernanza podría aplicar para clouds? El framework más común y el que yo he podido tener experiencia en la implementación ha sido COVID, para los detalles técnicos o puntuales de las prácticas de gobernanza, e ISO 38500, que me genera los principios básicos de gobierno. Esta combinación de ambos frameworks me da mucho valor a la hora de implementar gobernanza de tecnologías, pero también al tener gobernanza de cloud por ser tecnología disruptiva, pues incluyo ciertos ingredientes adicionales que el Cloud Security Alliance nos apoya en esta generación de gobernanza. Más adelante mostraré qué artefactos o qué publicaciones del CCA nos permiten generar de alguna manera gobernanza en cloud. ¿Y qué cosa es gobernanza de TI? ¿Qué cosa es el autogobierno de TI? Hoy en día, mayormente las organizaciones de tecnología pues viven un mundo de autogobierno. Ellos mismos definen las cosas que van a hacer. Ellos saben qué indicadores van a tener. Ellos mismos definen su mundo. El negocio a veces desconoce de esas prácticas, desconoce a veces de esos indicadores propios que ellos han definido bajo su propio concepto. Y es que esos indicadores o prácticas que te haya definido, pues lo ha definido para que optimice su trabajo, más no lo ha definido pensando en el negocio, en generar valor para el negocio. En consecuencia, dado esta figura,
podríamos tener casos como, por ejemplo, alta demanda, ¿no? Por ejemplo, alta demanda del negocio a TI. El negocio le pide infinidad de cosas y TI no sabe cómo responder y termina haciendo el rol de bombero, ¿no? Apagando el fuego. Por ejemplo, también TI se ve como una caja negra. El negocio carece de visibilidad de lo que hace TI y una pobre satisfacción del negocio con todo lo solicitado a TI. Por ejemplo, el negocio le pide desarrollo de ciertas aplicaciones y TI lo desarrolla pues en 1 año, 2 años, 3 años, en un tiempo bastante prolongado cuando el negocio ya no lo necesita. Otro factor o otro obstáculo que también tienen en las organizaciones en el autogobierno de TI es que TI se divide con el negocio. El negocio dice la gente de TI y TI dice la gente del negocio. Ambos mundos no se entienden. Ambos mundos, si bien es cierto, generan valor para el negocio, pero al ser distanciados, al no tener esa comunicación efectiva, pues generan sobrecostos, retrabajo, procesos repetitivos incluso. No son óptimos para la organización. Pues bien, bajo esta figura de autogobernanza, la idea es generar un gobierno de TI centralizado, donde un grupo de personas, un rol, ¿no? Se encargue pues de generar estas prácticas de gobernanza, tanto para el negocio como para TI. Pero aquí me podrían hacer una pregunta. ¿Por qué tendría que generar gobernanza y tecnologías en el negocio? Pues es muy importante para el negocio tener o generar gobernanza de tecnologías, dado que el negocio va a brindar las pautas de hacia dónde queremos ir con la organización y en consecuencia TI debería estar alineado al negocio. Es por ello que muchos autores y muchos profesionales del medio, incluso un amigo anteriormente me estaba comentando que la gobernanza de TI debería nacer en el negocio, es decir, en el CEO o tal vez en el comité de gobierno corporativo. Pero ir a ese comité de gobierno corporativo o al CEO es muy difícil hacerles entender que desde ahí deberían hacer la gobernanza de tecnologías. Para eso existen ciertas consultorías, ciertas empresas que nos permiten hacer ese trabajo. Si logramos hacer esto, podemos tener estos síntomas o estos aportes de la gobernanza de tecnologías dentro de TI. Por ejemplo, podríamos tener una gestión integral del portafolio, donde el portafolio de aplicaciones, el portafolio de proveedores, el portafolio de servicios, entre otros, cuentan con la misma información y no tengan información redundante, donde la gente de finanzas pueda tomar un valor efectivo de los aplicativos y ese valor va a ser reproducido en todos los portafolios, donde la CMDB va a estar integrado al portafolio de aplicaciones, por ejemplo. Eso es muy complejo y es muy difícil en las organizaciones, pero una práctica de gobernanza básica de tecnologías es tener un portafolio unificado. Hoy en día existen herramientas que ya lograron hacer esto. ¿Qué más? En el negocio, un proceso básico para tener gobierno centralizado es tener un proceso de gestión de relaciones con el negocio. Esto en ITIL 4 de alguna manera lo pone como una práctica al menos y le da una preponderancia muy alta. Y es que la gestión de relaciones con el negocio finalmente nos da esa unión entre el negocio y TI, ese entendimiento entre ambos mundos. Y esto más aún es para el cloud, dado que la facturación que se genera va a tener un mayor entendimiento en el negocio. Es muy común pensar que todos los activos de TI lo debería costear TI, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Los costos deberían ser descentralizados y que las áreas de negocio pues paguen el uso de la tecnología que estén teniendo, ¿no? Si alguien, si una área por ejemplo, el área de recursos humanos está consumiendo una suscripción en Azure, pues quien debe pagar esa suscripción debería ser recursos humanos y no TI. Y para ello, la gestión de relaciones con el negocio nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué más? En la gestión integrada de la demanda, por ejemplo, como indica acá, registra, categoriza y prioriza toda la demanda.
administra la solicitud de servicio desde la mesa de ayuda y combina los recursos con las iniciativas de mayor valor. En esta gestión integral de demanda nos ayuda muchísimo en una gobernanza de TI, dado que los procesos de, por ejemplo, mesa de ayuda, gestión de demanda, gestión de cambios, gestión de incidentes, todos estos procesos dentro de TI van a estar totalmente alineados a la necesidad del negocio. De eso se trata. La idea es de que si falta algún recurso o faltan ciertos cambios dentro de TI, pues el equipo de gobierno de tecnologías pues sería quien primero debería identificar estas falencias, llevarlas al negocio y traer el presupuesto para TI. Y TI, en este caso, las gerencias o jefes de equipo de TI, pues deberían consumir esos recursos de acuerdo a los proyectos, de acuerdo al plan estratégico de TI, de acuerdo al programa operativo que ellos definan en TI. Entonces, como podemos observar, el área de gobernanza de tecnologías, pues no es más que un consejero, no es más que el ente que va a unir estos dos grandes mundos, por decirlo, dentro de una organización, que vendría a ser el negocio y TI. Y si a esto le agregamos la transformación digital, como lo indica Pink Elephant, perdón, como lo indica Pink Elephant en este gráfico, pues se genera mayor complejidad, ¿no? Porque ya tenemos tecnologías disruptivas. Por ello, el gobierno de TI se transforma en un gobierno digital. Y este gobierno digital, pues va a tener la gestión de relaciones con el negocio, como lo tenía antes, y con mayor énfasis en ello. Va a tener la gestión de riesgos como tal dentro de TI, ¿no? Entre otras prácticas, como un Balance Scorecard de TI, por ejemplo. Todo basado en buenas prácticas de COVID, DevOps, Scrum, ISO 38500, entre otros. Entonces, esto hace mucho más complejo que TI, desde ya que es complejo por la tecnología que maneja, al colocarle frameworks de gestión, de operación, de gobernanza y demás, pues lo hace muchísimo más complejo y mucho más difícil de gestionar, básicamente, y de gobernar en sí. En consecuencia, aquí COVID-5 también, el marco de gobernanza de TI más conocido a nivel mundial, pues se ha transformado en COVID-2019 y apalanca todo este framework de gobierno de transformación digital o gobierno de digitalización. Bien, y ya acercándonos al cloud específicamente, la adopción del cloud en todas las organizaciones pues genera un impacto, y ese impacto es bastante fuerte. El impacto como puede verse en este gráfico, se divide en 4 grandes bloques. Por ejemplo, en la transformación de infraestructura. Cuando uno adopta cloud, una organización adopta cloud, pues va a transformar toda su tecnología o su infraestructura, convirtiendo su data center en servidores virtuales o en virtual data centers, que finalmente es cloud. El otro impacto es en los procesos, donde ya no solamente tendremos los procesos más comunes en tecnología, como gestión de cambios, incidentes, problemas y demás, sino también tendríamos que tener, por ejemplo, un proceso propio de la gestión financiera en la nube, un proceso de chargeback y billing, por ejemplo, o un proceso de operación en la nube. Se van a generar nuevos procesos, que más adelante lo voy a comentar con más detalle en un gráfico, que va a hacer que se transformen los procesos de TI al adoptar cloud. También genera una transformación en los servicios. Con la llegada de DevOps, bajo cloud sobre todo, pues genera pues esta transformación de servicios, ¿no? ¿Qué más? En la transformación cultural, pues también las personas y sobre todo la gente de TI va a tener que conocer mucho más del negocio y la gente del negocio conocer mucho más de TI. Porque el cloud como tal no solamente tiene un enfoque técnico, sino también tiene un enfoque empresarial. Y hacia ahí ese mundo empresarial es lo que está más dirigido a la gobernanza del cloud en sí. Dado que, si bien es cierto, existe prácticas de gobernanza para este mundo tecnológico, sí, pero el mayor valor que le va a dar el negocio y lo va a percibir mucho más rápido es en las prácticas de gobernanza para
este enfoque empresarial del cloud, sobre todo para el SaaS. Lo vamos a ver en un gráfico más adelante también. Bien, todo esto, todo este impacto en la adopción del cloud permite minimizar riesgos, controlar el uso adecuado de la nube en la organización para esta transformación. El gobierno cloud básicamente es lo que hace. Permite controlar esta adopción para que los riesgos que puedan generarse en la transformación de procesos, en la transformación de infraestructura, en la transformación de cultura, en la transformación de servicios, pues sean menos impactantes para el negocio, evitando problemas, por ejemplo, de riesgos contractuales, riesgos de vendor locking, riesgos de pérdida de información o fuga de información, que eso también lo ve seguridad, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el gobierno cloud ve lo que tal vez seguridad no ve, cosas que no son ataques de vulnerabilidades, ataques de negación de servicios, no. El gobierno cloud ve los riesgos que no están enfocados a seguridad. Mayormente se enfocan, como lo vuelvo a repetir, a riesgos referidos a vendor locking, por ejemplo, o riesgos contractuales, ¿no? De ese tipo, más o menos se ven esos riesgos de gobierno cloud. Este gráfico nos da un entendimiento de la división entre gobierno y gestión y operación, y cómo la gobernanza, en este caso de cloud, nos va a ayudar. Por ejemplo, en la parte superior vemos un bloque que es el gobierno. Este bloque de gobierno se divide en tres grandes acciones, que es dirigir, evaluar y monitorear. Dirigir y evaluar y monitorear es un ciclo repetitivo, o sea, un sistema de gobernanza, que como input tiene la necesidad del negocio. Todo lo que el negocio necesita, primero entra a gobierno, el gobierno dirige las acciones para que esto se cumpla, evalúa el cumplimiento de la gestión, monitorea el cumplimiento de la gestión. Y a través de una retroalimentación continua con el área de gestión, encuentra el valor para el negocio. El bloque de gestión, pues, se subdivide en 4 grandes acciones: planear, hacer, verificar y actuar. Si hablamos de COVID, aquí en la parte inferior, he tratado de escribirlo, podríamos describirlo básicamente. El planear es en alinear, planificar y organizar. El hacer es construir, adquirir e implementar. El verificar es entregar, dar servicio y soporte. El actuar es supervisar, evaluar y valorar. Como podemos observar, en ningún momento gobierno planifica, construye, no supervisa el trabajo efectivo de cada una de las áreas de gestión. En otras palabras, el rol de gobierno, el equipo de gobierno, la persona encargada de gobernanza, no es el jefe del gestor, no es el que va a controlar el trabajo diario, ejecutivo, del responsable de gestión de incidentes, de cambios, problemas, etc. No es eso. En la parte inferior, que es el otro bloque de operaciones, se interrelaciona muy directamente con la gestión, y es que todo lo que gestión ha definido para ejecutar, pues en el área de operaciones pues lo ejecuta como tal. Y en las operaciones específicamente está la parte, por ejemplo, de gestión de relaciones con el cliente y el negocio, gestión de relaciones con los proveedores, está todo el ciclo de vida de servicios de ITIL que conocíamos, que esto se ha transformado ahora con ITIL 4, está desde la estrategia, desarrollo, implementación y demás de servicios. Está la gestión de operaciones de servicios y la gestión de TI en sí como tal. Entonces, si podemos ponerlo, este gráfico a muy alto nivel dentro de una organización de TI, pues las áreas de gestión de incidentes, cambios, problemas y helpdesk, por ejemplo, estarían en operación. Las áreas, por ejemplo, de gestión de proveedores, por ejemplo, gestión de proyectos, pues estarían aquí en el bloque de gestión. Y el área de gobierno debería ser un equipo que no haga gestión, que sea diferente al de gestión, ¿no? Y sería un equipo nuevo. Muchas organizaciones no cuentan con un equipo ni un rol definido para gobierno de tecnologías. Usualmente, estas áreas de gestión
pues ejecutan esas tareas de gobierno. Esto es muy común aquí, sobre todo en Perú. Si logramos dividir esto en estos tres grandes bloques, para gobierno o para el equipo de gobierno mayormente se generarían políticas y lineamientos. Políticas desde el punto de vista de qué o para qué hacemos y lineamientos el cómo hacer. En la gestión pues se generarían también lineamientos y artefactos. Ojo que las políticas, la única área que genera políticas es el área de gobierno. Y los lineamientos pues se despliegan al área de gestión. Y gestión es quien tiene que cumplir esos lineamientos y para ello el área de gobernanza define ciertos artefactos que apalancan el cumplimiento de esos lineamientos. Y también el área de gobernanza va a generar otros artefactos para el área de operación, otros lineamientos, pero como tiene mayor grado de complejidad o de tecnología, ¿no? Técnicamente hablando, pues se generan también otras prácticas de gobernanza como estándares, estereotipos, reglas, nomenclaturas y técnicas. En nomenclaturas, por ejemplo, se generan cierta nomenclatura definida para los servidores, para los VNets, por ejemplo, o los segmentos de red, etc. Ok, dado esta introducción de la diferenciación entre gobierno, gestión y operación, voy a entrar al modelo, ¿no? Como nos va a ser mucho más fácil entender el modelo de gobernanza del cloud en este caso. Antes de entrar a este modelo, aquí hay una serie de una estructura de marco de gobernanza que se tiene y que cómo se relaciona, en este caso, con la seguridad. Y es que hace unos minutos indiqué que el gobierno cloud ve lo que seguridad tal vez no ve a un cierto nivel. Y es el complemento. Para mí es el complemento básico de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, como podemos llamarlo. En este caso, en esta pirámide documentaria, definido por el Cloud Credential Council, indica pues tres grandes bloques para un marco normativo de gobernanza en una organización. Y en la parte superior están las políticas, luego las normas o lineamientos y por último los procedimientos y líneas guía. Bajo este enfoque existen ciertas normas ISO internacionales que nos van a ayudar a generar estas políticas, lineamientos, normas y procedimientos. La idea que estas políticas, normas, procedimientos y demás marcos normativos que se generen en gobernanza no sea la posición de una persona, ni de un grupo de personas, ni de un jefe, sea la posición de las buenas prácticas de TI y sea la posición del cumplimiento regulatorio de la organización enfocada a TI en este caso. Entonces, bajo esa premisa, nos tendríamos que ceñir mucho a las ISOs, ¿no? Y entre otras buenas prácticas, como COVID, por ejemplo. En consecuencia, como podemos observar en este gráfico que estoy mostrando, la ISO 38500 es el marco de gobernanza de TI, pero que muy bien se alinea a la ISO 22301, que es de continuidad de negocio, como podemos observar en este gráfico, y que también muy bien dentro de este marco de gobernanza de 38500, pues tiene otras ISOs adheridas o que de alguna manera se integra muy fácilmente, porque todas las ISOs tienen un principio básico de gestión de gestión básicamente, el plan de UCHECAC. Todos tienen un plan de UCHECAC. Entonces, bajo esa premisa tenemos, por ejemplo, la ISO 12207, que es el ciclo de vida de desarrollo de software, o la ISO 25000, que se refiere a la calidad de los productos, o la ISO 20000, que se refiere al sistema de gestión de servicios de TI, ¿no? O la ISO 27001, que se refiere a un sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, como pueden observar, la ISO 38500 toma un poco de cada uno de ellos y genera gobernanza de tecnologías, permitiéndome generar política, lineamientos, procedimientos, guías y etc. Ahora, esto bajo un enfoque de transformación digital, ¿no? Con estas ISOs. ¿Me escuchan? Un segundito, creo que me están escuchando. Por favor, Rafael, ¿me puedes confirmar si me están escuchando?
Nicanor, sorry, sino que como había escondido la pantalla, había puesto un no, sí Ah, se te escucho, yo sí te escucho, sí te escucho, no perfecto, hay problema. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pensé, porque me Voy salió a un poner mensaje acá y nuevamente, pensé que estaba en así mute. no escondí la pantalla para poder ver tu presentación. Y así que Ah, dale, perfecto, continúa. perfecto. Gracias, gracias. Continúo. Comentaba, perdón, voy a retroceder. Comentaba que estas ISOs de alguna manera nos ayudan a generar pues las políticas, normas y procedimientos. Sin embargo, con la llegada de la transformación digital, pues estas ISOs también nos quedan cortas. En consecuencia, se generan en algunos casos actualizaciones y también se generan otras nuevas ISOs que nos van a ayudar a generar este marco normativo de la gobernanza. Como por ejemplo, aquí en la parte inferior en este gráfico, tenemos la ISO 38500, tenemos la ISO 33000, que es para la ingeniería de servicios de software, la calidad de software con la ISO 25010, la ISO 20001 que se actualizó para servicios de TI, la ISO 27001 que también se actualizó con los controles ya de seguridad para la nube, ¿no? Y así. Sin embargo, esto nos queda corto. Por ello, es que salen ciertas ISOs adicionales, como la ISO 27032, que es de ciberseguridad, la ISO 27018 para cloud, y etc. Entonces, existen o van saliendo ciertas ISOs que van a tratar de regular o de normar o de generar algunas prácticas para estas tecnologías disruptivas como el IoT, como el Big Data, blockchain, cloud, etc. En el caso específico de cloud, y para efecto de generar una buena gobernanza en la nube, pues lo que recomendaría es tomar las buenas prácticas de las ISOs que ya conocemos y que las he nombrado, de 38500, 20000 y demás, pero ponerle un poco más de matiz y enfoque en las otras ISOs especializadas, como por ejemplo la ISO 17788, la cual se refiere a un vocabulario de la nube, ¿no? Donde definamos qué cosa es un IaaS, un PaaS, un SaaS, un cloud híbrido, público, privado, donde de alguna manera se llaman las cosas como tienen que llamarse, ¿no? O también la ISO 17789, donde de alguna manera define una arquitectura de referencia para la nube. Es decir, donde define por ejemplo, un Cloud Service Provider, un Cloud Broker, un Cloud Service Manager, un Cloud Client, ¿no? Esta ISO de alguna manera nos ayuda a organizar estructuralmente ATI para el cloud, ¿no? En el siguiente gráfico, cuando presente el framework de gobernanza, les voy a dar un poquito más de detalle de qué es lo que impacta estructuralmente en TI con la llegada del cloud. La 19086 es una ISO enfocada a SLAs en la nube. Esta ISO es interesante porque de alguna manera te da cierto modelo de SLAs que deberían aplicarse cuando se utiliza la nube. Y es que ahora es muchísimo más preponderante el contar SLAs en los contratos para la nube. Y no solamente SLAs, según esta ISO al menos propone tres tipos: un SLA, un SLO y un SQO. El SLA es el que creo que la mayoría lo conocemos, y una característica especial es que debe tener o debe contar con penalidad, si no, ya no es un SLA. El SLO u OLA, que mayormente a veces lo conocemos, son acuerdos internos, los cuales no tienen penalidades. Y el SQO básicamente son una especie de SLOs, pero que se enfocan a la calidad del servicio, ¿no? Que tampoco tienen penalidades. Entonces, cuando uno genera un contrato con un proveedor cloud, lo primero que debe de definir son los tipos de SLAs que le van a poder aplicar a ellos. En muchos casos, hay muchos vendors cloud que no van a aceptar ciertos SLAs, pero por lo menos deberían aceptar uno, dos o tres. Lo más óptimo, como parte del modelo de SLAs, es que deberían tener 5 tipos de SLAs o 5 SLAs con 5 métricas adheridas. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, disaster recovery, pérdida de datos, delay o tiempo de respuesta, soporte, ¿no? Como mínimo, esos SLAs deberían estar siendo aceptados o negociados con el proveedor. ¿Qué más? Existen otras ISOs, como la ISO 19086-2, 3 y 4, que más básicamente son entrar a detalles
de lo que habla la ISO 19086 de SLAs. Perfecto. Bajo este panorama de ISOs y de marcos de gobernanza, pues viene a tallar la relación entre ciberseguridad y gobierno cloud. Entonces, esto fue tal vez una conversación que tuve con la gente de ciberseguridad y de alguna manera traté de llegar a un entendimiento, ¿no? Porque, como dije desde un primer momento, la gobernanza del cloud ve lo que tal vez no ve seguridad, pero ¿hasta qué nivel ve? Y cómo así yo me atrevo a afirmar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una estrategia del cloud, cuando hablamos de una estrategia del cloud, pues no tiene una relación directa con ciberseguridad o con seguridad de información, pero sí tiene una relación directa con la gobernanza del cloud, y es que la gobernanza del cloud nos va a permitir generar una estrategia eficiente, efectiva para una organización en cuanto a la nube en este caso. Y no se generen casos como estos, por ejemplo, en una organización peruana, que no quiero decir su nombre, por ejemplo, en el año 2010 adopta la nube como su plataforma, lleva toda su infraestructura a la nube o cierta infraestructura crítica, ¿no? Porque así lo definieron. Pasado un tiempo, en el 2014 más o menos, tuvieron un incidente grave de pérdida de información en sus aplicativos en la nube, y a raíz de este problema pues tuvieron un cambio de dirección, un cambio de gerencia de tecnología. Pues este nuevo gerente de tecnología pues dijo, no, todos volvamos a on-premise. Retornaron a on-premise. Pasado un tiempo, en el año 2017, vuelven a tener un problema grave de seguridad de información en on-premise y vuelven a definir su nueva estrategia para llevar a la nube. Pasado un tiempo, un año de estar llevando ciertos aplicativos en la nube, vuelven a tener problemas de seguridad y problemas con la adopción en la nube, y nuevamente quieren regresar a on-premise. Con este ejemplo que acabo de indicar, pues como se puede observar, no hay una estrategia clara de cómo adoptar la nube y cómo generar valor para el negocio. Y es que no es solamente adoptar la nube porque está de moda o porque me facilita el trabajo. En realidad la opción de la nube es porque vamos a generar valor para el negocio. Y si vamos a generar valor para el negocio es que vamos a adoptar la nube acorde a la realidad del negocio. No tengo que adoptar la mejor nube, la más cara necesariamente. En consecuencia, cuando una organización, como en este gráfico, y aquí Eric Drexler, como lo indica, de ForcePoint, por ejemplo, en este gráfico, él indica que cuando una organización inicia en la adopción de la nube, pues inicia como una adopción de una nube tonta, ¿no? Como que inicialmente las adopciones pues son oportunistas, ¿no? Donde que cualquier cosa nueva que salga, pues lo llevamos a la nube, ¿no? Pero eso va madurando con el tiempo y luego se adopta pues una posición de First Cloud, ¿no? Donde mayormente queremos de alguna manera tener todo en la nube, ¿no? Y le vamos dando pues prioridad a todo nuevo aplicativo pues para que salga en la nube. Luego esto va madurando en las organizaciones y llegamos a tener todo incluido en una única nube o en una única aplicación. Porque mayormente al tener First Cloud, es First Cloud de alguna manera, pero tenerlo es casi muy híbrido, porque usualmente no nos deshacemos de nuestro on-premise. Usualmente nuestro directorio, por ejemplo, está en on-premise, pero nuestro aplicativo está en la nube, pues entonces vamos a tener escenarios bimodales o híbridos. En consecuencia, esto va a madurar con el tiempo y vamos a querer tener toda la nube, o sea, nuestro directorio en la nube más nuestras aplicaciones. Pero siempre vamos a tener el core del negocio todavía en el on-premise. Y si esto madura con el tiempo, pues lo más probable es que llegamos al cloud native, ¿no? Donde tengamos nuestras aplicaciones totalmente nacidas en la nube y totalmente en nube como tal. Cuando lleguemos a este nivel de tener todo en una nube y tener aplicaciones cloud nativas, pues según Eric, pues tendremos una cloud inteligente, como debe ser. Y bajo este gráfico y esta explicación, ¿en qué nos ayuda la gobernanza y en qué nos ayuda la ciberseguridad en este caso? Pues en mucho. Para la parte del Smart Cloud, si quisiéramos tener el Smart Cloud, como queremos, que tener cloud nativas o aplicaciones nativas o aplicaciones todas en la nube o incluyéndose en una nube y ya no teniendo ese escenario bastante bimodal o híbrido, pues la gobernanza de cloud me ayuda en
por ejemplo, en consideraciones del negocio para la opción de la nube. Por ejemplo, con estas preguntas, ¿esta aplicación debe correr desde la nube? ¿Cuáles son los beneficios que queremos obtener al ir a la nube? ¿Cuáles son los costos que incurre llevar a la nube? ¿Cuáles son los riesgos que tengo que tomar en cuenta para llevar esas aplicaciones a la nube? ¿Se sabe cuál es el valor de los datos y cómo protegerlos en las nubes públicas? ¿Se regula el uso de la nube? Estas preguntas me va a ayudar a resolver el gobierno cloud. Muy por el contrario, la ciberseguridad en este caso, digo ciberseguridad porque es desde Internet básicamente, me va a ayudar de alguna manera a entender adecuadamente el riesgo de implementar seguridad en profundidad, por ejemplo. Tengo que tener un modelo de seguridad en profundidad, donde todas las capas del modelo OSI pues, se transformarían para cloud. Y también tener un Smart Security, donde tendríamos, por ejemplo, firewalls inteligentes, firewalls de tercera generación que contengan inteligencia artificial o machine learning. Esos firewalls, por ejemplo, inteligentes, esas reglas de firewalls que mayormente se definen, y se definen una única vez o hace muchos años se han definido, y cuando la persona de seguridad se va de la organización, pues esas reglas se quedan ahí y no la transforman, no la actualizan y genera un problema después de seguridad posiblemente. Y esto hace que de alguna manera pues el firewall pues, no sea tan eficiente, ¿no? Y esto es un problema para nosotros cuando adoptamos el SaaS, por ejemplo. Y es que es un problema porque finalmente logramos entrar al aplicativo SaaS dentro de nuestra red interna, pero el tiempo de respuesta es bastante alto. Y es porque tiene la regla y de la regla, y las reglas de firewall pues, nos generan muchos problemas. Pero si tuviéramos reglas de firewalls inteligentes, pues esto se minimizaría. Se minimizaría el riesgo y el problema también. Pues, bueno, también tendríamos que habilitar la tecnología para reducir los riesgos. Y esta tecnología para reducir los riesgos desde el punto de vista de seguridad, pues mínimamente deberíamos estar pensando en un CASB, un Data Loss Prevention y un ABA. El CASB como tal, muchos deben conocerlo, pues nos ayuda mucho en la adopción de la nube para evitar ese shadow IT en la nube que mayormente los usuarios pretenden hacer o lograr. Y es que al tener salida a Internet y tener una tarjeta de crédito y tener presupuesto de TI para su área, por ejemplo, el área de negocio, de recursos humanos, por ejemplo, pues adquiere un SaaS muy fácilmente. Entonces la idea es detectar ese uso indebido de la nube y para eso nos ayuda el CASB. Y el Data Loss Prevention básicamente es para evitar pues, fuga de información, ¿no? Llevar la información a la nube, o sea, fuera del data center, que sea confidencial. Y el UABA de una manera nos ayuda muchísimo en el comportamiento inusual de estos usuarios, donde podríamos detectar, por ejemplo, usuarios que están a las 12 de la noche de un día domingo conectados a un servicio cloud, ¿no? O de un día sábado, o de cualquier día fuera del horario de oficina. Entonces es imprescindible para aquellas organizaciones que van a pensar tener la nube para sus core de negocio y más aún, sobre todo para aquellas organizaciones que solamente incluso tienen, por ejemplo, el 20% de sus aplicaciones en la nube. Por experiencia propia, y eso también lo he conversado con la gente de CCA, aquellas organizaciones que tienen, por ejemplo, el 5% de sus aplicaciones en la nube, que no son core de negocio, mayormente son standalone esas aplicaciones, pues tal vez a veces no tienen esa necesidad de contar con esas herramientas como CASB, Data Loss Prevention, ABA, etc. O también no ven la necesidad de tener una gobernanza efectiva de la nube. Pues sí, en efecto, podría pasar eso, no ven la necesidad. Y es que no van a ver la necesidad hasta que se caiga el servicio y no pueden penalizar al proveedor, o más aún, que su data termine en el proveedor, o perdón, termine en la competencia. ¿Por qué? Porque el proveedor también da el servicio a la competencia, ¿no? Y cuando van a escuchar que a sus clientes le está llamando el proveedor ofreciéndole tasas menores que nuestro negocio, pues diremos, oye, nuestra data está en el proveedor. Cuando ocurren esos casos gravísimos de no poder penalizar y de fuga de información, pues recién nos daremos cuenta y diremos, oye, tenemos que proteger la información y tenemos que generar gobernanza para buscar de qué manera penalizar al proveedor y evitar que el proveedor nos genere estos riesgos grandes para el negocio. Cuando ya las organizaciones tienen un 20% de sus aplicaciones, más o menos en la nube, pues ya que más o menos ya tienen esa necesidad de tener gobernanza y tener mayor control de la seguridad o de la ciberseguridad en la nube. En consecuencia,
ahí pues comienzan a desesperarse porque quieren penalizar al proveedor y ven el contrato, no tiene SLAs y tiene términos técnicos que el área de legal no conoce de cloud y no sabe cómo generar, por ejemplo, una cláusula de aseguramiento para la nube, porque tiene que hacerse, o una cláusula para protegerse contra la ley de ciberinteligencia de Estados Unidos, ¿no? Entre otros. ¿No? Porque no hay un marco regulatorio de la nube como buena práctica utilizado dentro de la organización. Y es que cuando se adquirió el servicio, no hubo un arquitecto que se preocupe de esa definición del marco regulatorio de la nube para poder usar esa nube en sí. Y es que también legal no lo ha hecho y el área de cumplimiento tampoco, posiblemente. Pues para eso, y es que es algo muy especializado y no es fácil de tenerlo. Pero sin embargo, es muy importante tener un marco regulatorio de la nube dentro de una organización. Y para ello la gobernanza del cloud nos ayuda muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y esto no es seguridad, por ejemplo, ¿no? Esto es cumplimiento. Por último, implementar un modelo de gobierno de ciberseguridad basado en la ISO 27032 o COVID o cualquier otro framework propio de la organización, de acuerdo a la industria que maneje, si es una industria minera o financiera, de acuerdo a ello, pues la idea es que se tenga un marco de gobernanza de ciberseguridad. Y ese marco o modelo de gobierno de ciberseguridad, pues es el que va a estar muy alineado al marco de gobernanza de cloud o gobernanza de TI como se tenga la organización. Beneficios, rápidamente, para entrar al modelo, permite medir, el gobierno cloud permite medir con otras organizaciones de la industria, en este caso un benchmark, permite un mayor control del gasto, ¿no? del gasto que se está haciendo, por ejemplo, es el chargeback y el billing que se hace con la nube, pues también permite medir el gobierno cloud, es el cambio de CAPEX por OPEX, porque finalmente de eso se trata el uso de la nube, es cambiar ese costo de capital por un costo de operación, donde ese costo de capital pues es mucho más difícil llevarlo contablemente, mucho más tedioso que un costo de operación, donde el costo de operación pues es mucho más efectivo para el negocio porque ya está todo servido, ya está todo hecho, simplemente me dedico a pagar como un servicio, ¿no? Ya no tengo que hacer la depreciación contable y todo eso que hace el área de contabilidad. Pues eso me ayuda muchísimo, pero si no lo medimos, pues podríamos gastar más en la nube que en on-premise. Y no lo estamos viendo de esa manera. Y más aún, si no hacemos un control efectivo del chargeback y el billing con los proveedores cloud, pues va a ser peor, va a ser mucho más difícil esto. ¿Y por qué? Porque si el proveedor me dice que he gastado $10,000 en el mes con, no sé, 1,000 usuarios logueados, pues yo no tengo herramientas, o sea, como cliente no tengo herramientas efectivas que realmente corroboren que lo que me dice el proveedor es cierto. Entonces, lo único que me dedico es a ver el Excel que me ha enviado y le doy conformidad y le doy su facturación. Pero si tuviera herramientas efectivas, pues yo tendría que contrastarles y decirle al proveedor, un momentito, me estás cobrando por usuarios que no están logueados o usuarios que ya no trabajan en la organización o usuarios que están de vacaciones. Entonces tendríamos que ir a un acuerdo y si es que es necesario, pues llevar a una penalidad como tal. ¿Qué más? Optimizar el costo relacionado con el cloud, ya lo dije, facilita el logro de los objetivos del negocio, optimiza el costo relacionado con la nube. El alcance del gobierno cloud va a depender de la organización. En cierto caso, de hecho que es TI, o sea, totalmente, pero también son áreas de negocio. Las áreas de negocio que mayormente tienen relación con la nube, por ejemplo, son recursos humanos para los skills y la estructura organizacional que se va a cambiar en TI, legal por los contratos en la nube que se van a tener, compras por las evaluaciones a los proveedores en la nube, cumplimiento por el cumplimiento regulatorio que comentaba sobre la nube, auditoría sobre, básicamente aquí son por las auditorías que se van a hacer los proveedores en la nube, para eso necesitamos definir ciertos estándares internacionales como un SOC 2 tipo 2, por ejemplo, para poder auditar a estos Cloud Service Providers, y con riesgos para definir las evaluaciones de riesgos, cómo la vamos a hacer en la nube, porque los riesgos en la nube pues cambian, ya son riesgos del tipo servicio, ya no son riesgos de hardware como tal en muchos casos. Entonces, como que cambia un poco el esquema y tenemos que tener entendimiento con estas áreas del negocio. ¿Qué implica tener en el alcance también de la nube? El del gobierno de la nube, por ejemplo, implica también todos los tipos de nube que existan, ya sea híbrido, público, privado, IaaS, PaaS, cualquier tipo de nube que podamos tener en la organización, pues eso sería parte del alcance del gobierno de la nube.
Bueno, riesgos existen bastantes. Aquí hay un estudio de una empresa, Peteo, por ejemplo, donde de alguna manera indica que la gente o las organizaciones no adoptan el cloud o tenían miedo de adoptar el cloud, mayormente era por seguridad, por el problema de integración que se tiene. Y es que no sabemos cómo nos vamos a integrar hacia el on-premise, o mejor dicho, no tenemos un estándar de integración. Porque imagínense, el tener 20 aplicativos en distintos cloud service providers y cada uno tener una forma de integración diferente, ¿no? Uno por un canal, el otro por otro canal, ¿no? Por FTP, un ETL, lo que sea, eso genera pues un desgobierno, un descontrol total, porque al final se van a enchufar a nuestros aplicativos en on-premise y en el momento que existe un desastre natural, Dios no quiera, un terremoto, lo que tenga que pasar, a la hora de recuperar esos servicios, pues va a ser mucho más difícil integrar todos esos aplicativos de on-premise hacia la nube, porque tenemos que saber hacia qué API conectar y etc. ¿No? Se nos hace mucho más complejo esa integración. ¿Qué más? La localización de los datos, pues muchas organizaciones, pues como acá lo indican, no saben dónde van a estar sus datos físicamente. Sin embargo, una buena práctica de gobernanza es pedir al proveedor que me indique físicamente dónde está el data center donde va a estar alojando mis datos como cliente. Muchas empresas no lo dan, es difícil que nos den. A veces nos llegan a dar incluso la región, pero no la dirección exacta como tal, ¿no? Habría que negociar con el proveedor para ver hasta qué nivel nos puede dar la información. Poca experiencia en integradores, también hay muy poca experiencia con integración con otros, entre nubes diferentes. Y lo otro son aspectos regulatorios nacientes, ¿no? Que aquí en Perú, por ejemplo, estamos en esta realidad, ¿no? Todavía no tenemos una regulación fuerte para el mundo de la nube. Sin embargo, otros países ya lo tienen mucho más maduros. Por ejemplo, en Inglaterra existe un ministerio que regula el uso de la nube en el sector público, el G-Cloud, por ejemplo. Entonces, el G-Cloud de alguna manera define gobernanza de un uso adecuado de la nube en todo el sector público de Inglaterra. Entonces, hay sociedades totalmente digitalizadas que ya pues llegan a un nivel donde tienen que regular pues la nube totalmente. La problemática es bastante grande, podría resumir básicamente en estos 5 puntos, que vendría a ser incidentes con controles mínimos de operativos, arquitectura de aplicaciones no preparadas para la nube, ¿no? Nunca se preparó este aplicativo para la nube, fue pensado para el on-premise, o también incidentes externos, ¿no? Como con fallas del cloud service provider o conectividad. Otra problemática que tenemos actualmente son los sistemas de regulación naciente, como lo comenté hace un momento, ¿no? Pero no hay mucha regulación, en consecuencia nosotros como Cloud Client tomamos nuestra posición y pensamos que es lo mejor. Limitaciones en la aplicación de mejores prácticas de la industria, en seguridad, administración de costos, alta disponibilidad y optimización de rendimiento. Básicamente hay muchas limitaciones en estas buenas prácticas, ya que no son muy conocidas. Estas ISOs que les acabo de comentar, pues yo también las he descubierto en el día a día, en mi trabajo diario, pero hace un tiempo desconocía que existían. Falta de estándares. Bueno, también existen criterios no estandarizados para la adopción de servicios cloud, ¿no? A veces pensamos usar un nuevo servicio, por ejemplo, como Power Apps, cuando no está estandarizado y no sabemos qué nuevos riesgos tiene, por ejemplo, en este caso Power Apps. Autogobierno, pues es lo que comenté hace unos minutos, ¿no? La práctica muy común es que la gente pues piense que está en lo correcto y que tiene un autogobierno efectivo y que eso es el mejor esquema y no quiere cambiar, ¿no? Básicamente eso es la problemática más grave que se pueda tener. Esto genera pues en la organización gastos incontrolados, fracasos en iniciativas de cloud, ¿no? Como el ejemplo que puse de esta organización que se iba a la nube, luego retornó, luego quiso volver a ir a la nube. Luego también aislamiento, donde las áreas se aíslan mucho más y tratan de protegerse y ya no generan esa sinergia, porque la adopción de la nube como es compleja, no quieren comprometerse. Falta de compromiso, igual lo mismo, la falta de compromiso, los proyectos van a demorar meses, años. Queremos contratar un nuevo proveedor después de un año. Después de evaluarlo un año recién, los tratamos de contratar y a la hora de contratar nos damos cuenta que no cumple con un control. No nos puede dar, por ejemplo, la llave de encriptación. Si no nos puede dar la llave de encriptación, lo habíamos descubierto desde un inicio, de repente, y no demorar un año y hacer un gasto tal vez innecesario para el negocio en horas hombre o un esfuerzo para poder descubrirlo. Falta de alineamiento, ¿no? Un débil alineamiento entre negocio y TI, y esto nos aleja mucho más.
Y esto se refleja mucho más con las fintech y startups, ¿no? Estas fintech y startups, como ya sabemos, son empresas mayormente digitales y en consecuencia nos va a ser mucho más difícil comprar o integrarnos con estas empresas, dado que como son digitalmente nativas, no podemos integrarnos fácilmente con ellos. Entonces nos limita mucho nuestro crecimiento en el negocio. Muy bien. Amenazas de seguridad. Aquí me he atrevido a poner una amenaza de seguridad enfocadas al mundo de gobierno. El mal uso de la nube. En este caso, por ejemplo, aquí pongo el caso del Cebus Botnet, ¿no? Hay, hay, hay terroristas informáticos que hacen un mal uso de la nube con tal de hacer ataques informáticos. APIs inseguros, ¿no? Existen algunos APIs mayormente inseguros y esto es por desconocimiento a la hora de crear estos APIs, reutilizan algunos tokens o la autenticación sin cifrar, por ejemplo. Amenazas internas, aquí están los insiders, mayormente, a veces nos protegemos tanto con firewalls, IDS, IPS y etc., cuando en realidad nuestra amenaza está interna. Y estos insiders mayormente son proveedores o trabajadores descontentos. Tecnologías compartidas, son problemas derivados de tecnologías compartidas, por ejemplo, son exploits, son malwares, de alguna manera consiguen acceder a los supervisores, ¿no? Y los supervisores son básicamente son como el hardware de la nube, ¿no? De los servicios que nos brindan. Fuga de información, por ejemplo, también es muy común esto. Para la fuga de información, usualmente están los SLAs, están los lineamientos contractuales y también están los ciberseguros, ¿no? Nos ayuda muchísimo aquí en la fuga de información para minimizar esta amenaza. Los secuestros de sesión normalmente se obtienen por las credenciales de un usuario del entorno que puede acceder a actividades y transacciones. Esto es básicamente para aquellos usuarios con harto privilegio, ¿no? Un usuario contributor, por ejemplo, para Azure, o un superusuario, ¿no? Donde tiene un secuestro de sesión, ¿no? Desconocimiento de infraestructura es otro problema, ¿no? La gente de operaciones de alguna manera desconoce la infraestructura en la nube y desconoce cómo de alguna manera pues, generar esas alertas o ese monitoreo continuo para esa infraestructura en la nube. Los ataques de generación de servicio, ¿no? Que es también muy común y esto es más dable con la nube también. Entonces, estas amenazas son las catalogadas por el Cloud Security Alliance para los riesgos en la nube, ¿no? Bueno, ¿y qué guías puedo tener para el gobierno en la nube, para generar prácticas de gobernanza en la nube y minimizar esos riesgos tanto de seguridad como no de seguridad? Pues en este caso me he atrevido a poner una serie de mejores prácticas que he podido descubrir como parte de mi experiencia. Bueno, COVID creo que ya mayormente es muy conocido por muchos. COVID nos ayudó, pero básicamente desde el punto de vista de TI para generar prácticas de gobernanza en la nube. Y ahí específicamente hay una publicación que es COVID for Cloud Computing, donde nos da ciertas pautas, ciertos lineamientos de cómo generar prácticas de gobernanza en la nube específicamente. COVID-19 nos ayuda muchísimo para lo que es el gobierno de la información y tecnología, como comenté anteriormente. Las ISOs, ya lo hablé anteriormente, una serie de ISOs para la nube. El PMI, básicamente para generar prácticas de gobernanza y para el área de proyectos. Scrum y Agile, bueno, para generar básicamente prácticas de gobernanza en el mundo DevOps, por ejemplo, junto con el DASA, que me va a ayudar para generar prácticas de gobernanza en DevOps, por ejemplo. ITIL para la gestión de servicios de TI, el TOGAF para arquitectura y el Cloud Security Alliance para la parte de seguridad y también para la parte de gobernanza. Si hay algo muy importante en el CCA es de que tiene muy marcado estos dos mundos de seguridad y gobierno y ambos lo complementan. Incluso se tienen grupos de trabajo tanto para seguridad como para gobierno de la nube. Y una entidad que considero muy importante y que complementa específicamente para la gobernanza de la nube es el Cloud Credential Council, que dentro de sus certificaciones y documentación que maneja, pues específicamente pues maneja, por ejemplo, una certificación en seguridad en la nube, maneja una certificación en cloud, por ejemplo, también, maneja una certificación en DevOps, entre otros. Entonces, esta institución nos ayuda muchísimo en la gobernanza de cloud y en cómo aplicarlo ya. Y entra al detalle más técnico de cómo aplicar gobernanza en la nube y en el cual me he basado de alguna manera el framework que les voy a mostrar a continuación. En cuanto al stack de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que el CCA de alguna manera promueve, está en una documentación que les puedo compartir y les puedo recomendar básicamente, es que esta documentación que vemos aquí en la parte izquierda de mi pantalla, por ejemplo, que es un reporte de cumplimiento de la nube,
que brinda el CCA y que te define qué cláusulas debe contar tu contrato cloud, por ejemplo. Dentro de las cláusulas que este documento habla y te da una serie de recomendaciones a manera de cómo redactar el contrato, esto va mucho para legal, es, por ejemplo, cláusula de confidencialidad, de propiedad intelectual, de responsabilidad compartida, resolución anticipada del contrato, privacidad y protección de datos, ley aplicable de jurisdicción, auditabilidad, seguridad y acuerdo de admisibilidad. Por ejemplo, en la ley aplicable y jurisdicción es importante tener en claro de que cuando se va a generar un contrato cloud con el proveedor, pues se genere el contrato cloud donde se implica que la ley aplicable debe ser del lado del cliente. Es decir, si el contrato se hizo en Perú, pues la ley aplicable primero debería ser la ley peruana y no la ley de origen del Cloud Service Provider. ¿Por qué? Porque si el Cloud Service Provider se encuentra en la China, pues tendremos que tener abogados en la China y nos va a generar un costo sobredimensionado para poder resolver ese problema legal que podríamos tener con este Cloud Service Provider, por ejemplo. En la parte derecha, pues, me he atrevido a poner algunos, de alguna manera, artefactos que nos permiten ayudar en la gobernanza del cloud. Aquí está el Cloud Control Matrix del CCA, ¿no? Que muchos ya lo conocen y que lo pueden descargar de manera gratuita, donde de alguna manera nos brinda una serie de lineamientos de seguridad en la nube. Ojo, que estos lineamientos más están enfocados a seguridad. Sin embargo, hay lineamientos adicionales que no son de seguridad, que también deberíamos considerarlos para tener una práctica efectiva de gobernanza. Por ejemplo, son lineamientos para la parte funcional, para la parte no funcional y para la parte técnica. En la parte técnica estaría la parte de seguridad. En la parte funcional, pues vendría a ser la parte funcional del aplicativo, de la solución que se quiere tener, ¿no? Esos controles que deberíamos tener, la parte UX y eso. Y la parte no funcional vendría a ser la parte del negocio, es decir, experiencia del Cloud Service Provider en la nube, nivel de facturación, entre otros puntos, referidos ya no al tema técnico ni tampoco al tema funcional del aplicativo. También existen otros artefactos que el CCA ha desarrollado, que mayormente son enfocados a las auditorías que se tienen que hacer a los Cloud Service Providers, ¿no? Está el Cloud Audit, el Cloud Trust Protocol, entre otros, ¿no? El framework de gobierno, aquí está lo que les estaba comentando desde un inicio. El framework de gobierno es un reto hacerlo y básicamente es un reto tener el gobierno cloud, dado que para esto deberíamos tener un gobierno corporativo, un gobierno empresarial, un gobierno de operaciones, un gobierno de TI, gobierno de otros dominios que exista. Es decir, tener una cultura de gobierno en el negocio y en la empresa. Como no la tenemos, eso nos va a generar muchísimo más que un problema. Y créame, al final esto puede terminar en una gran iniciativa y quedarse pues sin efecto, ¿no? En una organización. Y al final podríamos quedar con prácticas como tal o algunas cositas de gobernanza de cloud, ¿no? La teoría Gartner de alguna manera lo define al gobierno de TI, que está formado por procesos, políticas, estructuras organizativas y herramientas que aseguran que la organización posee la capacidad necesaria para sostener y facilitar el logro de sus objetivos y estrategias, apoyándose en este caso del cloud, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en un gobierno cloud, no vamos a pensar solamente en Azure, en AWS, en cosas por el estilo, sino básicamente pensar en un gobierno de TI, o sea, de manera holística, pensando de manera holística, para todas las áreas de TI que van a usar la nube, tanto del negocio como de TI también, como lo dije al inicio, ¿no? Legal, cumplimiento, auditoría y demás. Entonces, es una visión holística del gobierno cloud, no solamente pensar en la parte de TI, en la parte más técnica, por decirlo, ¿no? Pues el framework aquí está. De alguna manera este framework he tratado de resumirlo de manera muy detallada y eso está muy pegado a COVID, básicamente en los componentes que define COVID 2019 y me he pegado mucho a los procesos, a la estructura organizacional, a políticas, principios y demás. Son los componentes básicos que da COVID. Y también en este modelo de Lucio Martínez, que es una persona, es un español que trabaja en una empresa española básicamente y que es de Isaca. Él básicamente, pues de alguna manera, ha tratado de dividir el mundo del negocio entre grandes bloques, entre gobierno, gestión y operación. Y para TI específicamente, como podemos observar,
Operación, como está enfocado básicamente en el cumplimiento de requerimientos externos, o sea, todo lo que la regulación dice, pues ellos tienen que cumplirlo al pie y al detalle, para eso tienen que tener hartos recursos. Luego viene la capa de gestión, que vendría a ser el sistema de control interno. Aquí está básicamente la gente pues, que gestiona los recursos, gestiona los proveedores, y etc. Luego viene la capa, que es de gobierno, que mayormente mide el rendimiento y el cumplimiento del marco normativo, el cumplimiento de los objetivos de negocio y demás. Bajo este enfoque, y eso trasladándolo al mundo de cloud y de TI, debemos tener un gobierno corporativo, debajo de ello un gobierno TI y por último un gobierno cloud. Bajo este enfoque, en el gobierno cloud específicamente, para la parte de operaciones, tenemos el ciclo de vida del servicio. Tenemos la estrategia, la mejora continua y el diseño de la operación y la transición, tal como lo definí. Un segundito, voy a poner aquí en mute. Luego viene la parte de la gestión de TI, que vendría a ser la visión y estrategia del cloud específicamente, donde de alguna manera se despliega. Y luego, un segundito acá, ya está. Y luego viene la parte del gobierno de TI, donde, como lo dije anteriormente y lo dice COVID, evalúa, dirige y monitorea que la visión de TI se esté cumpliendo en el área de gestión de TI y que la estrategia del cloud definida por gobierno, gestión, el equipo de gestión, el área de gestión, lo esté cumpliendo. Y que el área de gestión esté controlando las operaciones que se tenga a través del ciclo de vida del servicio, ¿no? En consecuencia, se van a tener procesos de gobierno y procesos de gestión, en ambos casos, en este caso en COVID específicamente hablando. Bajo este enfoque de tres grandes bloques, pues me permite generar un marco de gobernanza de la nube muy acotado para organizaciones que recién están naciendo en el gobierno, en este caso, y me he centrado en estos 5 puntos importantes. Primero, definir los stakeholders. ¿Quiénes son los principales stakeholders en su organización para el cloud, por ejemplo? A identificar, por ejemplo, si va a ser TI, va a ser arquitectura, va a ser infraestructura, quién va a ser el principal stakeholder. Si va a ser el negocio, pues perfecto, pues sería mucho mejor, ¿no? Luego, definir políticas. En políticas específicamente, tendríamos que definir ciertas políticas de gobernanza para el cloud. Por ejemplo, una política de uso del SaaS, una política de uso del cloud, por ejemplo, como mínimo, entre otra serie de políticas. Y esas políticas, como vuelvo a repetir, definen el qué, no definen el cómo, ¿no? Luego viene la organización. Debemos de hacer un cambio organizacional en TI, definiendo, por ejemplo, nuevos puestos, nuevos roles, nuevos skills. En organización, por ejemplo, la ISO 17788 indica pues un cambio organizacional referido, por ejemplo, a tener un Cloud Operation Center, un CLOC. Este CLOC, que vendría a ser una nueva área, un nuevo rol o una persona, pues debería contar con herramientas de gestión de la nube, ¿no? Estas herramientas de gestión en la nube debería ser multicloud, de enchufarse a diversos SaaS o a diversos cloud service providers como AWS, Azure y demás, de tal manera que monitoreen el chargeback y el billing, monitoreen la disponibilidad de servicio, controlen la facturación, ¿no? Controlen los SLAs, entre otros. Entonces, debería haber un cambio en TI donde se tenga pues un área, un rol, un responsable del Cloud Operation Center, por ejemplo. También recomienda el tener un área, un rol, ¿no?, de un Cloud Service Manager. Un Cloud Service Manager básicamente se refiere a la gestión de proveedores y gestión de SLAs para la aplicación de las penalidades a los Cloud Service Providers. ¿Cómo es posible que tengamos una serie de proveedores cloud, ¿no?, en 2, 3, 4, 5 años y no tengan ninguna penalidad? Y es que es difícil colocarles una penalidad porque no lo medimos, no lo controlamos. Pues para eso está el Cloud Service Manager, por ejemplo, y eso lo recomienda la ISO. También está el Cloud Service Broker, ¿no? El Cloud Service Broker, que vendría a ser el minorista. Ese minorista que nos da el servicio, porque usualmente uno no compra directamente a AWS, o las empresas difícilmente pequeñas al menos compran directamente a AWS o Azure. Para eso está un intermediario en ciertos casos. Herramientas, pues existen diversas herramientas para la gobernanza del cloud. Las herramientas básicamente son las herramientas de gestión y control para el charge y el billing que les comentaba hace un momento.
Por ejemplo, aquí podría nombrar una marca, ServiceNow, por ejemplo, tiene una suite de herramientas para la gobernanza, que nos ayuda muchísimo, para la parte del portafolio integrado de servicios de proveedores y demás, pues esta marca nos ayuda muchísimo como otras. Procesos, también es importantísimo definir procesos de la gobernanza. Un proceso básico de gobernanza es el proceso de mejora continua. Un proceso básico de gobernanza, por ejemplo, es para la nube específicamente es el proceso de evaluación de proveedores. Un proceso básico es proceso de, en la parte del ongoing del servicio, definir procesos, por ejemplo, para la gestión de relaciones con el negocio. Un proceso de gestión de incidentes, gestión de cambios, problemas para la nube. Un proceso de gestión de configuraciones, etc. Hay una serie de procesos que tenemos que crear, modificar o actualizar de acuerdo a la organización y su realidad para la nube en especial. Entonces, para contar con un gobierno cloud holístico, integral y alineado al gobierno corporativo, se recomienda contar con estos 5 elementos básicos que yo considero, son los stakeholders, la política, organización, herramientas y procesos. Si bien es cierto, esto debe ser el modelo de gobernanza, o el framework de gobernanza, debe ser particular para cada organización de acuerdo a su realidad, ¿no? Yo recomendaría primero, antes de hacer este framework, como lo estoy presentando, una buena práctica es generar un gap análisis, cuando queremos generar gobierno cloud en este caso. Este gap análisis, basado en buenas prácticas de gobernanza, obviamente, definir qué cosas de gobierno tengo. Lo peor que puedo hacer es saber que estoy enfermo, pero no saber que lo estoy. A lo mejor dicho, no admitir que estoy enfermo. Entonces, para de alguna manera curarme, necesito saber qué es lo que tengo, qué es lo que tengo y qué es lo que yo puedo reutilizar. Entonces, un gap análisis para la gobernanza pues es efectivo. En función a ese gap análisis me va a permitir generar un modelo de gobernanza, este framework que lo estoy presentando, y tal vez poner foco en las cosas que debería poner foco que le da más valor al negocio, no que le da más valor a TI, sino al negocio, ¿no? Entonces, eso es importante, yo les recomendaría bastante que generen pues esto, ¿no? Un gap análisis inicial, un diagnóstico inicial con una empresa, un consultor experto que ha hecho este trabajo en otras organizaciones y que venga y traiga todo ese know-how y esa práctica para colocar las bases, los pilares básicos de la gobernanza, ¿no? En este caso de cloud específicamente, ¿no? Aquí está justo en este enfoque del ciclo de vida del gobierno cloud, perdón, en este ciclo de vida, de vida del gobierno cloud, este enfoque o este marco de gobernanza pues debería aplicarse en todo el end-to-end del servicio, desde que se aprovisiona el servicio, se gestiona la gestión continua del servicio y la expiración y fin de vida del servicio. Este marco de gobernanza desde que se aprovisiona el servicio, es decir, desde que se va a contratar al proveedor, desde el análisis, la búsqueda en el mercado, la evaluación del proveedor, las pruebas y el cierre final de todo este aprovisionamiento del servicio, pues aquí pues están las evaluaciones con los proveedores, están ciertos artefactos que nos ayudan a definir qué modelo de cloud voy a tener. Por ejemplo, aquí un artefacto de gobernanza que puedo recomendarles en esta producción de este servicio es crear un árbol de decisión cloud. Este árbol de decisión cloud me va a permitir decidir si voy a una nube pública, privada o híbrida, o si voy a tener un SaaS, PaaS, un IaaS, o un on-premise o un híbrido. Pues esta matriz me debería ayudar, o perdón, este árbol me debería ayudar a decidirme de acuerdo a la necesidad del negocio, a la criticidad de la información que se va a llevar, entre otros factores. Para eso, básicamente, en este caso Gartner, y lo he tomado esa palabra, Gartner define como para tener un aproximamiento adecuado al servicio y desde el punto de vista de gobernanza tener un Cloud Service Due Diligence. Este Cloud Service Due Diligence o es básicamente tener una diligencia efectiva y sana al momento de contratar un proveedor. Se resume básicamente en eso. Es que deberíamos contratar al proveedor que realmente que genere valor para el negocio y no al proveedor que me es más fácil evaluar, por ejemplo, ¿no? De tal manera que si voy a contratar a un proveedor A, voy a contratar a ese proveedor A porque me da mayor valor al negocio, pero también me da un servicio SaaS efectivo, me da ciertos SLAs, me da un modelo contractual pues muy, muy efectivo y razonable, ¿no? Para poder aceptarlo. Entonces es importante esto. Luego, en la etapa de gestión de continuo del servicio, pues ya es cuando ya se contrató el proveedor, al Cloud Service Provider, y ya es cuando vamos a echar en marcha nuestro aplicativo o nuestro servicio SaaS o Cloud o PaaS o IaaS. Y en ese momento, que es el ongoing del servicio, pues entran a tallar ciertas etapas y aquí hay que generar ciertos artefactos de gobernanza. Por ejemplo,
Están aquí las etapas básicas de ITIL, que es la estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua del servicio. En todas estas etapas, pues debo generar artefactos de gobernanza, como por ejemplo, lineamientos de seguridad cloud, por ejemplo, políticas de seguridad cloud, por ejemplo, política de uso de cloud, por ejemplo, una guía de operaciones de cloud, ¿no? Por ejemplo, podría ser un modelo SLAs Cloud, que ya también lo definí anteriormente en los aprovisionamientos, pero también aquí en la gestión de continuidad de servicio me sirve muchísimo para penalizar a los proveedores, entre otros artefactos de gobernanza que tendría que desarrollar en esta gestión continua de servicio. Y por último, en la etapa del end of life del servicio, o la expiración del servicio, aquí lo he dividido en tres grandes etapas, que es la restauración, caducidad y eliminación del servicio. También trataría la gobernanza. Y para esto se definen ciertas políticas, lineamientos y estándares. En la restauración del servicio, por ejemplo, es para ver que realmente, por ejemplo, los backups que definió con el proveedor o con el Cloud Service Provider, pues esos backups se estén haciendo y más aún, probar que realmente que la data que se está backupeando, pues funcione, ¿no? Y que no sea corrupta esa data y comprobar que el proveedor realmente lo que se ha acordado con el proveedor pues lo esté ejecutando. En la caducidad del servicio, por ejemplo, es cuando ya se termina el contrato, ¿no? La relación contractual con Cloud Service Provider, pues en ese momento pues tengo que definir ciertos controles de seguridad y ciertos lineamientos, ciertas políticas. Por ejemplo, la devolución de la data, ¿no? ¿En cuánto tiempo me va a devolver la data para devolverla a un premise o a otro Cloud Service Provider? Tengo que definir eso. Y eso lo define una cláusula contractual, ¿no? En la eliminación, lo mismo. Tiene que haber prácticas seguras de eliminación de datos, donde de alguna manera el Cloud Service Provider, de alguna manera, nos está garantizando 100% que esa data ha sido eliminada y no va a ser recuperada por ningún motivo. Y no puede ser comercializada hasta un año después de haber caducado el servicio a ningún otro cliente, por ejemplo. De alguna manera, con eso nos estamos garantizando que el servicio finalice con un proveedor, pues esté libre de riesgos de pérdida de información o fugas de información, etc. Como pueden observar aquí, el modelo de gobierno cloud, pues es bastante, yo lo llamaría bastante tedioso, ¿no? Trabajoso. O sea, no es para que solamente una persona lo ejecute o lo monitoree o lo defina, nada más. Es para que un grupo de personas lo haga, ¿no? De acuerdo a la organización también, de acuerdo al tamaño, ¿no? Pero también, como acá lo comento, ¿no? El gobierno cloud en todas sus modalidades es una necesidad en TI, sobre todo ahora con la transformación digital. Pero más aún, el gobierno SaaS es prioritario por la versatilidad y facilidad de su adopción. Y es que mayormente el SaaS Adoption es mucho más común en que las organizaciones adopten. Es lo más fácil y lo más rápido. Lo adoptan mucho más fácil, pero para gobernar eso es un problema. Y más aún si no tienes ciertas cláusulas o prácticas de gobernanza, pues te vas a dar cuenta cuando no puedes penalizar al proveedor o cuando tu información ha sido vulnerada o cuando tu información pues, ha sido vendida o comercializada en el mercado negro. Por ende, es importante tener esa práctica de gobernanza, sobre todo enfocadas inicialmente al mundo SaaS, que es lo que más se necesita en este momento para aquellas organizaciones que más adoptan el SaaS. Estoy más que seguro, más de una persona ya adoptó, por ejemplo, Office 365 como parte de su servicio SaaS. Y créanme, tal vez ni siquiera se han dado cuenta de que en sus contratos pues, carece de ciertas cláusulas que favorecen a su organización. Finalmente, para concluir, tengo este slide que de alguna manera pretende resumir qué cosa es un Cloud Center of Excellence y cómo nos ayuda a la gobernanza del cloud. El Cloud Center of Excellence no viene a ser más que, perdón, no viene a ser más que un enfoque ágil al mundo de la nube para efecto de gobernanza. Es decir, si queremos generar gobierno cloud centralizado para el mundo waterfall, pues tendremos que funcionar tipo policía o tipo semáforo, donde yo tendría que dejar pasar o entrar cierto incumplimiento. Mayormente este es el enfoque de seguridad, ¿no? Con las políticas de seguridad uno usualmente pues tiene el enfoque de que alguien de seguridad tiene que aprobarlo, ¿no? Que el control vaya o no vaya, ¿no? Y se aplique o no se aplique. Pero en el mundo ágil y con el mundo de transformación digital, que mayormente es ágil,
pues esto no funciona, pues eso sería un cuello de botella, ¿no? Este gobierno cloud centralizado. Entonces, el gobierno cloud distribuido o ágil, pues pretende que cada uno de los entes o cada uno de las áreas o proyectos, pues generen prácticas de gobernanza. Pero para que lleguen a ese nivel, pues tienen que tener un nivel de cultura de gobernanza clara, es decir, saber qué cosa es un gobierno cloud, saber cuáles son los lineamientos contractuales, saber cuál es la regulación y etc. ¿Para qué? Para que ellos mismos se autorregulen y en ese entonces se podrá llamar un COE de gobernanza de cloud. Este COE no viene a ser más que un grupo de personas o un grupo de expertos en la nube que van a servir como advisors para todos esos proyectos. Y cada vez que un proyecto, ¿no? Quiera cumplir con la regulación y no entienda cierta parte, pues iría a este COE, le generaría las consultas pertinentes y el COE lo apoyaría en resolver sus consultas. En ningún momento el COE va a generar un piloto, va a ingresar al código fuente, para nada. Básicamente es una especie de asesor directo en el cumplimiento de la gobernanza. En la parte inferior, acá, por ejemplo, en el texto que coloco acá, en el modelo de autoservicio, ¿no? O descentralizado o distribuido, permite a las unidades de negocio tomar sus propias decisiones siguiendo las pautas y controles. Esto es el mundo óptimo. Para DevOps, esto sería el mundo óptimo, por ejemplo. Pero sería complicado si en DevOps le ponemos pues, un gobierno centralizado, ¿no? Tipo policía, ¿no? Eso, un ticket. Genérame un ticket para que te pueda hacer pasar pues, a producción tu aplicativo en DevOps. Pues sería difícil cumplirlo, ¿verdad? Aquí también, en este gráfico de acá, la interrelación del COE con los diferentes squads, pues es esta, pues es la de asesor, como yo decía, ¿no? Cada squad, por ejemplo, de arquitectura, de DevOps, o de seguridad, o de red, o de datos, pues irían hacia este COE para, pues de alguna manera, preguntarle o afianzar el cumplimiento de los lineamientos y políticas cloud que se hayan definidos. De tal manera que este COE, de alguna manera, se centre en asesorar que los demás squads cumplan con lo que se ha definido y se ha acordado con el negocio. Porque el COE no solamente acuerda entre TI, sino acuerda entre TI y el negocio. Entonces, lo que se ha acordado, pues ellos logren cumplirlo. Y si no se logra cumplir y existe una excepción, pues esa excepción pues tenga el menor riesgo posible. Y si tiene un riesgo bastante alto, pues se vaya a un comité de riesgos del negocio donde se discuta este incumplimiento y pues se pueda asumir el riesgo en el negocio. De tal manera que aquí los riesgos no se quedan en TI, sino se quedan en el negocio y en conjunto se asumen. Muy bien, aquí está el Cloud Center of Excellence. Hay varios tipos. Hay un COE funcional, hay un COE consultivo, hay un COE prescriptivo. Básicamente, lo que yo recomendaría es iniciar desde un COE funcional, que básicamente es como advisor que les comentaba, pero también de alguna manera pues, hace ciertas acciones que permiten generar cultura, por ejemplo, charlas, capacitaciones y demás. Luego ya cuando esto se genere como una práctica recurrente y ya tengamos esa cultura de gobernanza clave en la organización, pues podríamos tener ya un COE más consultivo, ¿no? Donde solamente serviría como advisor únicamente, ¿no? Y el COE prescriptivo básicamente es cuando va a suceder alguna situación inusual o difícil, pues solo en esas situaciones específicas pues entraría a tallar ese COE, ¿no? Ya dependeríamos mucho menos de este COE, ¿no? ¿Qué más? El COE de alguna manera pues pretende tener estos grandes cuatro focos que es desarrollar estrategias, o sea, son sus principales actividades. El COE es desarrollar estrategias, definir metodologías de valor rápido, asesoría en la gestión de desarrollo, integración y fusión de aplicaciones y gobernar y regular. Entonces, en la parte de gobernar y regular es la que le vamos a poner mucho más foco, pero eso no implica que también pueda desarrollar estrategias de adopción de la nube, por ejemplo, o definir una nueva metodología para que el negocio pueda tener un mayor retorno. Roles dentro del COE, aquí va a haber un rol de negocio, que es las finanzas, un rol de arquitectura, un rol de operaciones, un rol de seguridad, un rol de cumplimiento. Miren cómo estamos mezclando acá los roles, ¿no? Entre negocio y TI, ¿no? ¿Cuáles son los quick wins directos para el COE que le generaría valor para el negocio? Por ejemplo, impulsa la innovación empresarial mediante la rápida adopción de los servicios cloud y las prácticas de DevOps, que vendría a ser la innovación. Otro quick wins podría ser la rapidez, es decir, la agilidad del negocio y la reducción del time to market a través de principios ágiles y de equipo DevOps. Y por último, la operación de los servicios seguros, predecible y flexible, ¿no? El control.
ese control de la gobernanza que de alguna manera debemos tener, ¿no? Ese control efectivo del uso seguro de la nube con prácticas ágiles, básicamente, ¿no? Entonces, aquí en este mensaje final de un Cloud Center of Excellence, vendría a ser el que el COE aumenta la madurez de la nube en las organizaciones. De tal manera que si la nube, llevar la estrategia de una nube tonta a una nube inteligente, donde tengamos una nube que sea efectiva, donde se aplique penalidades a los proveedores, donde se controle el chargeback y el billing, ¿no? Donde se eviten fugas de información y riesgos de seguridad y etc. A eso apunta tener un COE de gobernanza en la nube en este caso. Conclusiones finales. Un paso previo, clave para empezar en la adopción de la nube, en este caso, trabajar en un modelo basado en la nube, es gestionar el cambio cultural y la organización y organizativo en este caso. Es decir, no pensar que solamente que el adoptar la nube es un cambio de tecnología y que la gente de TI debe cambiar y debe adoptarse. No, pensar más que eso es un cambio cultural, porque también el negocio tiene que aprender de la nube, como el ejemplo que comenté de la gente de compras, de legal y de finanzas y etc. Otra conclusión final es que, en este caso, la gobernanza del cloud reduce los riesgos derivados de la adopción de la nube, que no son riesgos de seguridad necesariamente, como voy a repetirlo, podrían ser riesgos de vendor locking o riesgos contractuales. Y por último, en este caso, el gobierno cloud mantiene el alineamiento con el negocio y también dentro de TI, ¿no? También lo comentaba, ¿no? El gobierno cloud de una manera nos va a ayudar muchísimo en este alineamiento que queremos entre el negocio y TI, ¿no? Y ofrece mecanismos de control y supervisión permitiendo una mejora continua de TI. Esos mecanismos de control a través de una mejora continua con un proceso definido, donde de alguna manera si hay algo que no funciona en el desk, por ejemplo, eso se define mediante una mejora continua, se optimiza y se ejecuta. Hoy en día, si hay un problema en Helpdesk, pues Helpdesk lo tiene que solucionar como pueda. Si hay un problema en gestión de incidentes, pues gestión de incidentes tendrá que solucionar como pueda para la opción de la nube en este caso. En este caso no debería ser así si hubiera un gobierno. El gobierno tendría que ocuparse de la mejora continua y generar esos cambios que sean efectivos. Y esos cambios van a estar de acuerdo a la necesidad del negocio y de acuerdo a la expectativa también, ¿no? Lo que puede invertir el negocio también. Y con todo esto, lo único que hacemos es que la nube y la organización en sí despega esa transformación digital que tanto queremos y buscamos muchas organizaciones. Listo, y creo que bueno, aquí solamente les muestro de manera de ejemplo, no quiero entrar a detalle de esto, esto es un par de ejemplos de la aplicación del gobierno cloud, y ya con estas conceptualizaciones que acabamos de comentar, cómo podríamos generar un marco de gobierno para Azure, por ejemplo, donde entrarían las estrategias de adopción del cloud, entrarían artefactos de gobierno, de arquitectura, por ejemplo, en este caso, o de gobierno de TI, y también entrarían los controles de seguridad del cloud como input para este marco de gobernanza. Entrando todos estos artefactos, controles y estrategias, me generaría pues una base sólida de gobernanza de Azure, teniendo, por ejemplo, mi cuenta Enterprise, mis departamentos definidos, mis cuentas definidas, mi management group, mis blueprints, mis suscripciones definidas. Como podemos observar, esto sería el techo del marco de gobernanza del Azure. Bajo ello estarían los recursos y también los controles a estos recursos, como serían pues el RBAC, por ejemplo, los roles basados en acceso, los grupos de recursos, el bloqueo de recursos, el Azure Automation, el Azure Security Center, entre otros. Estos son de alguna manera los controles a estos recursos. Y como dos pilares básicos para la gobernanza, al costado están las políticas y auditorías al Azure, y al costado estarían la nomenclatura y estandarización de recursos para los recursos de Azure que se puedan adoptar dentro de la organización. En este caso, para poder adoptar Azure, no es que tengamos que adoptar los ciento y tantos servicios y recursos. Tenemos que adoptar los principales recursos y servicios, y para poder adoptarlos, pues tenemos que estandarizarlos. Y para poder estandarizarlos, necesitamos generar unas líneas base de seguridad en las que aplique y generar los business case o casos de uso, mejor dicho, de cada uno de estos recursos y servicios, ¿no? Y también generar la nomenclatura pertinente para cada uno de estos recursos y servicios, para evitar problemas posteriores, ¿no? Porque al renombrar una VNet o un resource group o una máquina virtual, pues nos va a generar muchos problemas en la organización y en los aplicativos en sí. Si quisiéramos hacer esto después, ¿no? Y finalizando, estaría perdón acá,
estaría el modelo de gobierno de Office 365, que como los presento acá, de alguna manera se apalanca en perdón, en 5 pilares básicos, que es el control, las políticas, el contenido, la integración y la normatividad, y definición de un comité o unos stakeholders bien definidos para Office 365. Y en la parte inferior acá está la parte de gestión, que vendría a ser la gestión de productividad del consumo del negocio, gestión de documentos digitales, monitoreo y gestión de incidentes, gestión de contenido y gestión de funciones. Toda esta parte de gestión pues comprendería el modelo de gobernanza de Office 365 en este caso, y ya que esto es un ejemplo, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser así. Si nosotros quisiéramos entrar o disminuir el alcance, pues podríamos hacerlo. Sin embargo, yo he considerado todo el panorama completo de la gobernanza de Office 365 en este caso, tanto los pilares básicos de gobernanza con los elementos de gestión, más los recursos o activos o servicios de Office 365 que podríamos gobernar. En este caso, estamos hablando de portales, de grupos, equipos, proyectos, espacios de trabajo, buzones, aplicaciones, web, documentos digitales, entre otros. Muy abajo todavía están los controles que tenemos para la gobernanza, en este caso serían las etiquetas de los sitios, el IRM, ¿no? Gestor para la seguridad en los documentos digitales, el RBAC, ¿no? Los roles basados en accesos, el UABA, Data Loss Prevention y CASB, que lo nombré hace unos minutos, ¿no? Para controlar el uso adecuado de la nube, y en este caso Office 365. Y muy por debajo serían los sitios, buzones, workspace, apps, grupos, documentos digitales, etc. Como pilares básicos tenemos las políticas y auditorías para el uso del Office 365 y la estandarización de los servicios de Office 365 tal como lo hicimos con Azure. Y para eso, para estandarizar, como ya lo dije anteriormente, tenemos que generar líneas base de seguridad en los casos que aplique y también generar los casos de uso para cada uno de ellos y justifiquemos el uso de algún servicio de Office 365 y no usemos por usar los servicios. Si es que realmente vamos a usar un servicio, como Power Apps, por ejemplo, pues realmente justifiquemos al negocio que lo necesitamos y si lo vamos a necesitar, pues asegurémoslo, ¿no? Colocándole líneas base de seguridad o control de seguridad pertinentes para poder usarlos. Pues bien, eso es básicamente lo que traía. Con este mensaje les puedo dejar. ¿No? Como pueden observar aquí, este mensaje de Gartner, ¿no? Los CEOs deben trabajar con los gerentes de seguridad y los riesgos para crear y seguir un enfoque integral y continuo para el uso controlado de la nube. O no cumplirán con los objetivos comerciales, lo que provocará pérdidas o incidentes innecesarios tal vez. En consecuencia, pues el mensaje como tal les puedo indicar que el CEO pues debe trabajar de la mano con seguridad y riesgos. A veces el CEO descuida mucho eso, y más aún con la opción de tecnologías disruptivas, ¿no? Como es el cloud, en el caso del cloud, ¿no? Y Gartner ya lo comenta. Pues eso es lo que les traje en esta oportunidad. Gracias por su atención. Ok, Nicanor, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido bastante interesante. Si hay alguna pregunta, por favor, tienen el panel de preguntas. Mientras alguien va formulando, yo tengo una pregunta puntual, Nicanor. O sea, si bien es cierto, Uh -huh. has hablado de varios frameworks, has comentado mucho sobre el tema Sí. de cuáles son puntos claves o cosas para implementar, pero digamos, esta pregunta ya va más en tu experiencia, ¿no? O sea, entiendo la Uh -huh. posición que tú tienes, entiendo que en el BCP actualmente han manejado muchas cosas y han avanzado estos temas. Entonces, en esa experiencia que tú tienes trabajando o implementando esos tipos de cosas, ¿cuál ha sido, digamos, uno de tus mayores retos dentro de la organización para poder lograr este gobierno de cloud y obviamente luego de eso poder empezar a montar todas las cosas que hoy en día vienen implementando, como los controles ya sea de CASB, de LP y todas las Uh cosas que -huh. nos has mencionado? Digamos, uno o dos Uh puntos -huh. claves que tú dices, oye, ¿sabes qué? Esto para mí ha sido bastante, digamos, retador verlo en esa experiencia y que también de alguna manera nosotros, como las personas que de repente todavía o muchos de los participantes todavía están entrando en este tipo de estrategias puedan tomarlo como un foco y decir, ok, cuando toque, digamos, este tema, para mí esto va a ser una lección aprendida o algo que debería poner un énfasis para de repente no complicarme, digamos, todo este tema de implementación, ¿no? Entonces, Sí. cuéntanos un poco, ¿no? Total, sí, total. De hecho que sí, en realidad el reto es bien grande. El reto es bien grande y lo que yo he vivido de alguna manera pues ha sido muy complicado porque creo que el reto más grande que he vivido es la cultura. Correcto. La cultura es decir que en la organización a veces desconocemos qué es gobierno y muchos confundimos gobierno con gestión. Pensamos que
el que gestiona, por ejemplo, el que define cosas, el que controla cosas, eso ya es gobierno. Y no necesariamente es eso, es más allá del gobierno. En consecuencia, eso fue mi gran reto, el hacer entender a mis jefaturas, a mis gerencias y a todo mi entorno el qué cosa es gobierno y qué cosa es gestión. Luego de esto, de una manera grande, hacer entender qué cosa es gobierno y gestión, el otro reto que he vivido básicamente es básicamente el presupuesto. Porque vender, hacer un business case, un ROI, un TCO para gobierno es muy retador. ¿Por qué? Porque es algo muy, yo le digo muy Gaseoso, gaseoso. O sea, gaseoso es sí, la no, palabra. sí, ajá, la palabra, porque no es ni un hardware ni un software que se va a vender. Porque es muy fácil hacer un TCO para un hardware, un software, ¿no? Un aplicativo. Pero para un gobierno, finalmente voy a tener lineamientos que podrían ser papeles, documentos, y eso a veces el negocio no le da mucho valor, ¿no? Y lo peor de todo, más aún, el reto más grande todavía, es que todo lo que, lo que tiene que ver con gobierno es bastante costoso. Los consultores, las empresas, los cursos mismos. Estamos hablando, por ejemplo, de un curso en gobernanza de cloud que no baja de $1,500. Y obviamente no es fácil, pues es obviamente un profesional invertir ese dinero, y más aún es en inglés totalmente, o sea, no hay nada en español. Entonces, por ende, es más complicado, pues esto, generar cultura, presupuesto y lo otro que comenté, pues, ¿no? Eso. Ok, perfecto, Nicanor. Bueno, no tengo más preguntas por ahí. A nombre de Cisobit quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado, por el conocimiento que has impartido. De hecho, que hay muchas personas que están conectadas acá y que lo que nos has comentado les va a servir de mucha ayuda cuando quieran emprender o si es que ya están emprendiendo este reto Sí. de implementar los temas en nube, ¿no? Y que lo tomen en cuenta para que Sí. salgan de la mejor manera sus proyectos. Sí, ahí yo terminaría con esta frase, ¿me permites un favor? Dale, Y dale, yo Nicanor. terminaría con esta frase, sí, un favor. Es que a los CEOs, sobre todo, a los CEOs, es indicarles de que realmente es necesario el gobierno de cloud en algún momento, y hacer que el negocio no piense que con la seguridad ya está totalmente cubierto todo el uso de la nube. Podríamos tener muchas infraestructuras de seguridad, firewalls, IDS, y todo, políticas de seguridad, todo lo demás. Pero lo que no estamos cubriendo, que son riesgos no de seguridad, como vuelvo a repetir, son riesgos de vendor locking, riesgos contractuales, eso no lo va a cubrir seguridad. Y en consecuencia, el CEO y el CEO debería conocer de que realmente necesitamos en algún momento, tal vez no ahora, y cuando suceda, recién van a decir, oye, sí, pues lo necesitamos ahora. Y ya lo han vivido las historias de varias organizaciones. Aquellas organizaciones que han perdido, por ejemplo, datos o han perdido, por ejemplo, fuga de información o un desastre natural, por ejemplo. Si bien es cierto, tiene que pasar algo grave para recién justificar la necesidad de tener una gobernanza en la nube. Mientras tanto, podríamos vivir con esa falta, ¿no? Esperemos Claro, que eso creo no, que no, es, no pase y no llegue a ese nivel. claro, es un escenario muy similar al tema de cuando te piden invertir en ciberseguridad y control de ciberseguridad al final no invierten y cuando pasa algo recién te asignan presupuestos. Es un escenario bastante similar, ¿no? Entonces, sí es Correcto. importante, digamos, que el CEO desde ya se involucre y que esto sea un tema que se trata a nivel de un comité de altos directivos, digamos, para que se le tome la importancia del caso, ¿no? Que es como, creo que como todo lo nuevo que hoy en día se está hablando y tú lo has dicho lo has dicho a lo largo de la charla que el tema de transformación digital y todo ese tema lo debe liderar el negocio, más no la parte TI o la parte, digamos, de procesos, sino el negocio como tal, porque al final termina siendo una estrategia que de cara, digamos, a generar valor a la organización, ¿no? Así Entonces, es. eso es importante, ¿no? Totalmente de Nicanor, acuerdo. no te quito Gracias. más tu tiempo, muchas gracias por todo, gracias a los que participan en Cisobit, como recuerdan, bueno, el video va a ser colgado más adelante en nuestras redes, o sea, lo van a poder ver en YouTube, entonces para las personas que no pudieron asistir. Gracias, Nicanor, gracias chicos Gracias. por su tiempo y que estén bien, buenas noches. Gracias.